lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Hola, muy buenas noches amigos de la 105.1 FM, Radio Vida, la radio que le da la vida aquí al puerto Lázaro Cárdenas. Nos tocó una tarde bien lluviosa, nos ha tocado pues la bendición de Dios de la agüita. Y pues como es habitual y es costumbre, pues vamos a estar aquí hora o nada más una hora. A las 9 nos vamos a despedir, pero vamos a darle presura al programa. Pero no por eso dejará de ser un tema importante, un tema que venga y enriquezca las bocinas ahí de los taxistas, de los de las combis, la gente que nos escucha allá en el puerto, gente que nos escucha en Mittal, gente que nos escucha en Petacalco. Saludotes a cada uno de ustedes y claro que nos pueden hacer llamadas 753-537-1701 para que usted nos pueda llamar, mandar un WhatsApp, alguna opinión, pues alguna crítica, sobre todo buena, que manden esta noche. Mi nombre es Julián Covarrubias Martínez y va a ser un placer estar con usted esta hora agradable de la escritura. Hoy nada más haremos una hora y como es habitual, mi hermano Miguel me acompaña en esta noche. Buenas noches, Radio Escuchas. Es un placer otra vez estar aquí con ustedes. Y sí, como bien dice mi hermano, fue una tarde lluviosa. Y pues siempre le comentaba días pasados, ¿no? De que hay ciudades donde llover es sinónimo de tristeza, pero en Lázaro es sinónimo de alegría. Controla un poco el calor, ¿no? Entonces, qué buen día nos ha regalado Dios hoy. Sí, mire que esta noche estaremos hablando de un tema muy importante. Queremos mandar saluditos por ahí a todos los papás, porque estamos en este mes donde así como igual de mayo nos acordamos de la mamá, en junio nos acordamos de los papás, en algunas sí la noche, y ayer nosotros en la noche, ayer en la tarde tuvimos un molazo por ahí. Las hermanas nos prepararon un molito ahí en la iglesia, muy, muy bueno, muy rico les quedó, y quisiéramos esta noche pues encarrerados en la situación de, tomando ya como pretexto estas fechas, hablar de la paternidad de Dios, hermano. Yo creo que es un tema muy importante, pero sobre todo me gustaría preguntarte, hermano, ¿cómo ves tú la labor paternal desde el punto de vista bíblico? ¿Cómo ves, qué estudio tienes en la cuestión social referente a la paternidad? ¿No la estamos creyendo? ¿Le estamos dejando que desear a las generaciones que están? Esta área de la paternidad, ¿qué tan importante es también, verdad, el desempeñarla? Para muchos, incluso descubrir y decir qué es la paternidad, porque muchos ni desde ahí investigan, ¿verdad?, qué es la paternidad. ¿Es un rol? ¿Es un ministerio? ¿Qué es, hermano, la paternidad? ¿Cómo ves tú la paternidad? Creo que como primer diagnóstico veo que ya nos anhela la paternidad. Hay una tendencia cada vez más acelerada a rehusarse a ser papá, ¿no? Okay. Hoy los jóvenes tienen otros objetivos, ¿no? Tienen objetivos personales que en este caso la paternidad pues de alguna manera los mermaría en esos objetivos. Entonces, en primera instancia, en las ciudades industriales sobre todo, ¿no? Hoy vivimos en una ciudad industrial, un puerto, veo una tendencia a no querer ser papá, ¿no? Años, digamos, décadas o algunas décadas veíamos una paternidad muy apresurada. Hoy vemos todo lo contrario, una paternidad donde, o más bien una tendencia a no querer ser papá. Y desde el punto de vista meramente, digamos, desde la ontología del ser humano, desde el propio ser del hombre, la paternidad es algo que está anclado a su naturaleza, ¿no? De hecho, es la forma en la que, digamos, el hombre puede recrear, ¿no? O puede procrear, es el término correcto, siendo padre, ¿no? No solamente se procrea a través de lo biológico, sino a través de lo psicoemocional.
Entonces veo que aquellos que son padres, no todos, habrá obviamente excepciones, veo que hay una tendencia también a que el padre voy a usar ese término, se rebaje a un simple amigo, ¿no? Okay. Estas nuevas tendencias modernas, ¿no? A ver la papá más como un amigo y no como lo que es, como es un padre, y ahorita podríamos definirlo, ¿no? Y vemos entonces que se va tornando la imagen de la figura paterna en algo más como una amistad, lo cual es rechazado y rotundamente de parte de Dios, porque precisamente lo que el padre, algunas correspondencias que son propias del padre es la autoridad, y algo que se quiere dejar a un lado, y lo que provoca en muchas de las ocasiones un desquiebre social. Okay. El rol del padre en la familia, hermano Miguel, el rol del padre en la familia puede ser suplido por algún tío, algún abuelo. ¿Qué opinas acerca de esta cuestión donde de repente familias, quizá alguien nos está mirando y que de repente diga, pues a mí mi padre fue, de repente hasta este romanticismo, ¿verdad? Mi mamá es mi padre y mi madre, porque mi padre me abandonó. ¿Qué hay de este tipo de pensamiento acerca de esta cuestión de la paternidad? ¿Es algo dañino pensarlo de esa manera? ¿Es romanticismo? Pero ya en la realidad, ¿puede alguien más suplir el lugar del padre, o sea, sobre un hijo? O sea, un hijo puede llegar a tener esa cosmovisión de decir, mi abuelito es mi papá. O sea, de esa manera. ¿Qué opinas tú? Sustituir la figura paterna puede ser una emergencia. Es decir, ya sea que el papá haya fallecido, ya sea que el papá haya desaparecido, cualquier variable que le podemos adjudicar a eso, y que efectivamente hay casos donde se puede medianamente suplir esa figura, pero son excepciones, ¿no? Okay. Entonces la excepción nunca se debe ver como la regla, y si se ve como la regla, pues tenemos todos estos conflictos, ¿no? Se acordarán mucho del dicho de que mi papá fue por cigarros y no regresó. Sí, entonces era muy popular, ¿no? Se lo escuchaba en algunos amigos míos de la secundaria, que sus papás los habían abandonado por otras familias o se habían ido, ¿no?, a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces vemos que en ese caso, pues una alternativa a la figura paterna no es la regla. ¿Cuál es la regla entonces? Es la figura paterna. Entonces aquí yo creo que tendríamos que definir, ¿no?, que es primero ser papá, ¿no? Y yo llanamente, y para que nuestro público y nuestras los radioescuchas puedan digerirlo de manera adecuada, un papá simplemente es aquel que procrea no solamente al hijo, sino que procrea en el sentido psicoemocional, ¿no? Y que le da estabilidad al hijo de manera integral, ¿no? solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del amor, de la reciprocidad, pero también, y esto que es muy olvidado y que lo mencionaba anteriormente, desde el aspecto de la disciplina, que es uno de los campos que se ha querido abandonar y que incluso se ha tornado con una imagen negativa. No, es que tú eres un padre opresivo, ¿no?, hacia tu hijo, porque todavía lo reprendes a lo mejor con el cinto, cosas que a lo mejor hemos hablado acá y que ya en estos tiempos, cuando quieres tener un tipo de diálogo respecto a cómo disciplinar a tus hijos, ya te acusan, ¿no?, de manera injusta como opresor. Okay, entonces esta parte de la paternidad, o sea, entonces vamos a decir que el modelo bíblico, yo lo creo, es el hombre, la mujer y la cuestión de los roles, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, cuando nos vamos nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, quien bendecía era el padre. Sí, por ahí tenemos el caso de Abraham, tenemos el caso de Jacob, tenemos el caso de ¿sabes qué? Acércateme para darte la bendición. Entonces, esta cuestión de esta bendición que viene del padre, ¿podría venir por otro lado? ¿O definitivamente esta persona que a lo mejor carece de un padre, ¿dónde podría acogerse? ¿Dónde podría sentir eso que a lo mejor nunca ha sentido? Yo tengo mi esposa. Mi esposa tiene un testimonio medio escabroso por ahí. Su padrastro, el último el hijo, el último, era su hijo, o sea, tenía su hijo con mi suegra. Y en un arranque le descarga un arma. Pero el padre de mi esposa, que fue el primer esposo de mi suegra, él nunca más apareció. Y mi esposa, me acuerdo que una ocasión recibí una noticia y me doy cuenta qué a veces tan importante lo es
yo recuerdo que le dieron ganas de investigar, que le dieron ganas de saber, incluso hizo llamadas. Y es una persona que nunca estuvo con ella. Y me di cuenta, es que tan importante es el padre, esta figura que yo siento que es difícil de suplir. Y lo viví en carne propia, ¿sí? El otro, pues lo mataron ese mismo ratito, huyó, ahí fue en Petacalco esta cuestión, y en el ranchito lo mata la motorizada, en aquellos entonces en Guerrero. Pero el papá, dicen, nunca saben, nunca supieron, pero la realidad es que yo pude ver en forma palpable en mi esposa como no ver ni siquiera el hecho de decir, mi papá me dejó o nada, solamente quiero saber de él. Esta parte, ¿se me explico? El gran error de las sociologías emergentes, estos campos de conocimiento que surgen, ¿no?, a partir de la teoría crítica, ha querido desvincular lo natural con lo cultural, ¿no? O en este caso con lo familiar y con lo social, ¿no? Entonces, vemos que, a ver, si hablamos del padre, hablamos de algo, de un verbo, para mí, digamos, básico, axiomático, que es el engendrar. No solamente se engendra de manera biológica, también se engendran conductas, también se engendran valores, también se engendran afectos, también se engendran apetitos. Entonces el papá, en este caso el padre, le corresponde tener la primacía de el engendramiento, ¿no?, de estos valores, estos afectos, estos apetitos, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también, como había dicho, psicoemocional, le corresponden a esta figura. Es cierto que por cuestiones de los problemas, digamos, de los defectos sociales, pues a veces llega a ser mejor un papá que el que te engendra estos apetitos, esas conductas, estos valores, que uno que te engendra de manera biológica, ¿no? Entonces, por el caso que ponía, ¿no? Entonces, esto es increíble. Pero un papá integral es que el que te engendra biológicamente y el que te engendra, digamos, por decirlo así, socialmente, ¿no? Okay. Emocionalmente. Entonces, un papá, en última instancia, es el último que tiene esta autoridad de engendrar. Y eso muchos lo ven escandaloso porque piensan que se viola, ¿no?, al niño, etcétera, ¿no? Quiero hacer una pregunta, y a veces se ha hecho un meme y de repente se hacen chistes de todo esto, pero de repente el papá que va y pone una moto y pone un moño y de repente se voltea y dice, ay, me festejaron. ¿Crees que esto es real? ¿Crees que esto es un mito? ¿O si hay algo disparejo entre lo que es la celebración del 10 de mayo y el Día del Padre? ¿Solamente será una cuestión de mito? ¿O cómo ves esta parte? Sobre la celebración, digamos, en contrapuesto al 10 de mayo, yo creo que es una forma de apacentar, ¿no?, el enojo generalizado del papá, ¿no?, por no ser reconocido en su día, ¿no? Y ver, ¿no?, del otro lado cómo la mamá se le celebra con bailes, con kermés, etcétera, ¿no? Entonces de hecho, es un premio. De hecho, en las escuelas, todavía el año pasado, no sé, creo que en algunas ya suspendieron ese tipo, pero creo que todavía muchos años se celebraba el 10 de mayo a las mamás. La escuela les hacía un Todavía a mí me tocó, me tocó celebrar. ¿Y los papás no? A los papás no. De hecho, ni siquiera se tomaba... Ahora un poquito más, ¿no? Un poquito más a algunas promociones en establecimientos comerciales, ¿no? Pero antes era totalmente desapercibido. Como hombres somos como también medio así como... Sí. A ver, masculinidad, ¿no? Del hombre. Acaba algo interesante. La verdad es que yo abogo por una, por que pase desapercibido el día, porque realmente nosotros no nos deberíamos tornar, ¿no?, sentimentales porque no celebren. Exactamente, Yo creo que tiene que ver una cuestión de emoción y sentimiento. La mamá es el romanticismo. Los hombres no somos así. Al menos yo me cuento entre mí, es raro ver una persona a un varón que llora porque no le dan un regalo. O sea de niño sí, pero de grande como que va tornando esa masculinidad, va tomando esa cuestión que creo que es natural. Es natural en el hombre. Nosotros los pechos los tenemos más fuertes, los músculos los tenemos más duros. Creo que nosotros
tornamos por naturaleza lo que debemos de ser, ¿verdad? Una autoridad fuerte, una autoridad que está ahí para marcar la diferencia. Para engendrar, como dije, ¿no? Para engendrar en última instancia, digamos como última autoridad de engendrar valores. A ver, hoy para mí es 1000 veces mejor que un regalo a lo mejor que mi hijo me pueda hacer, ver a mi hijo que es una persona responsable, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Una persona que controla o que tiene dominio propio, ¿no? Que no se mete, ¿no? Por ejemplo, las drogas, que no es una persona que desencadena violencia. Eso sería un regalo mucho más atractivo para un padre, ¿no? Y de hecho lo es. De hecho, un padre se siente orgulloso y es el premio que muchas veces llevan, que ves a tu hijo y dices, sí, qué bueno, o sea, qué buen trabajo hice, ¿no? Claro. Más allá de si te festejan o no. Entonces, pero hoy vemos totalmente todo lo contrario. Es cierto eso que estás diciendo, hermano. Creo que le estás pegando al punto, porque yo soy así. O sea, a mí me hace feliz ver comer a mi familia en la mesa y saber que yo cumplí mi parte. O sea, eso a mí me pone pleno. Me pone pleno el hecho de, por ejemplo, poderles darles quizá algunas vacaciones. Me pone pleno el hecho de repente sentir que cubrí ciertas expectativas que ellos dijeron, como que, ay, yo pensé que mi papá no tenía, cómo le hizo y cómo lo logró, ¿verdad? Y nosotros somos como ese héroe, ¿verdad? Ese que llegamos a apagar el fuego y decirle, ¿sabes qué? Tranquila, familia. Vamos a estar tranquilos, ¿verdad? Vamos a estar en calma. Fíjate que hace ya varios años, cuando estábamos en otra radio, no vamos a mencionar el nombre de la otra radio, pero le entrevisté a Pilar Romero, un dúo que hace muchos años sonó, que se llama Pilar y Mónica, por ahí muy sonado. Lo tengo en mis contactos, a veces platicamos con ella. De hecho, le hice un especial de pura música de ella. Y fíjate que en una entrevista que yo le hice a ella le compuso una canción a su papá. Y me platicó la historia. Dice que ella un día en un concierto cristiano estaba cantando la canción y llegó el papá ahí. Se reconciliaron. Y lo que dice la canción, a ver si al ratito sí la puede buscar Ismael, es una canción de verdad muy bonita, inspiración de ella por la cuestión de que ella vivió el abandono del padre. Y me acuerdo que en la entrevista que yo le tuve a ella, pues ella torna lo mismo, es mi papá. Final de cuentas, por ahí aunque su mamá le llegó a hablar, porque a veces hay mamás que se va el padre o se andan cincuenteando, se andan sesenteando, que es un problema nuestro aquí. Sí, hablando de Lázaro Cárdenas, de la paternidad, a veces las mamás, no, tu papá es así, tu papá se fue con la otra, y me explico. Y si te fijas, yo me he fijado, a veces surte efecto, pero a veces a pesar de eso, es mi papá. Y fíjese, y pasa otra cosa, a lo mejor contraria a eso, ¿no? Yo siempre he dicho, y cuando alguien a lo mejor, una jovencita se acerca y dice, oye, ¿crees que me conviene esa persona? Yo siempre digo, ¿cómo se va con su papá? Siempre hay que testear eso, porque es el termómetro que te puede indicar si respeta la autoridad por encima de las injusticias, porque aquí nos tratamos de decir que los papás son infalibles, son intachables, son totalmente pulcros. No. Lo que trato de decir es cómo digiere el joven la autoridad. Jordan Peterson es una persona que ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Sobre la psicología clínica desde un punto de vista de la relación entre el hijo y el papá, y ha dicho que precisamente uno de los grandes problemas, por ejemplo, del ateísmo ha sido el hecho de una mala relación con su papá, y muchos de sus problemas existenciales de los jóvenes, de los hombres, en este caso adolescentes hombres, ha sido precisamente porque tienen relaciones muy deterioradas con su papá. El dato que estás dando es tan importante, porque precisamente una de las, y yo creo que vamos a entrar ya al concepto, al tema bíblico, a la cuestión bíblica, ya hablamos un poquito de esta cuestión natural, pero precisamente el hecho de que tú presentas a Dios o Dios se presenta como un padre. Y la pregunta pues así en el programa era esa: Dios es un padre y ¿qué es un padre? Pues en este caso el pater, ¿verdad? Que Él es, y la función que Él hace como padre. Porque si pudiéramos tomar un modelo de paternidad que adoptaríamos, sería el mismo Padre, el mismo Dios, Jesucristo. Sí, hay un caso en Deuteronomio muy importante, que uno pensará que el hecho de ver a Dios como Padre solamente se usó en el Nuevo Testamento, que es que nos revela de manera más clara a Jesucristo. Sí. Pero la verdad es que
se estaba atestiguando y se veía algunos destellos de esa paternidad de Dios en el Antiguo Testamento. Y en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 32, Moisés le crea o le construye un cántico a Dios, ¿no? A ver, y aquí lo interesante de esto, ¿no? Y antes de leerles es que se lo canta después de que él es notificado de parte de Dios mismo que no iba a entrar a la tierra a la tierra prometida, que de hecho ya se había delegado a alguien más para que pudiera conducir al pueblo a la tierra prometida. Aquí, ¿qué me habla? Y antes de sacar esta conclusión de lo que yo veo en Deuteronomio, quisiera leerles para ver cuán Moisés se esfuerza y se esmera por construir esto, ¿no? Y dice así, por ejemplo, vámonos a Deuteronomio capítulo 32, y que es en el verso 6. Es un cántico muy bonito, de hecho, lo estaba repasando y la verdad es muy muy bello de parte de Moisés. Dice en el verso 6, y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio. Dice, ¿acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Esto es bien interesante, por eso yo decía que un padre es el que engendra. El engendrar es también, podría ser formar, engendrar valores, por ahí formas a la criatura, ¿no? Le das una figura, le das un camino, una dirección. Y lo que estaba haciendo Moisés en este cántico era precisamente exhortar al pueblo de lo mal que estaban tratando a su padre. Hay que recordar, y esta es la conclusión, que Moisés ya estaba enterado y notificado de que no iba a presenciar la tierra prometida. Okay. Entonces, esto es una clara señal de que Moisés acepta la disciplina de su padre. No sé si se acuerden, pero Moisés es notificado por una causa, digamos, primaria, en la cual no se le permite, que es golpear a la roca las veces que el Señor le dijo que no lo hiciera. Así es. Entonces hay una disciplina. Entonces, ¿cómo debe tomar el hijo la disciplina? Bueno, me equivoqué, aunque patalees, te tienes que levantar y decir, ok, él es mi padre y respeto y me someto a su autoridad. Incluso él dice, a ver, aquí vemos la exhortación y vemos que lo que menos quiere es que ese padre sea ultrajado, o sea, ha querido manchar el nombre, y exhorta al pueblo hebreo para que de alguna forma respeten su autoridad y honren. Honren, ¿verdad? Sí, y por cierto que el del texto así lo dice. Honra a tu padre y a tu madre. Así y menciona al padre primero antes que a la madre, ¿sí? Entonces, honra a tu padre, porque, pues, como bien lo dices, hermano, creo que en este caso Dios, ¿verdad? Que es el pater, en este caso de Israel, lo volvemos a encontrar. Por ejemplo, me gusta mucho la oración que Jesús da. Yo estoy convencido que Jesús todo lo que hacía lo hacía de manera intencional, de manera inteligente, de manera sabia. No hablaba por hablar, todo tenía una intencionalidad, lo que Jesús hacía. Y cuando Jesús enseña acerca de la oración, precisamente, a ver si lo tengo por aquí, aquí está, ¿verdad? Cuando le hablan acerca de la oración, precisamente Jesús menciona, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Entonces, la manera en que nosotros nos vamos a acercar a Dios, o la manera en que Jesús enseñó que nos debemos acercar a Dios, es como un padre. Y ya después menciona las cuestiones donde Dios va a trabajar en mi vida. Primero en mi vida personal, en esa honra, porque lo primero que dice, digan, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta palabra, santificado sea tu nombre, muchas personas piensan que nada más decir, santificado sea el nombre de Dios. No, tiene que ver con cómo tú haces que hablen las personas de Dios a través de tu comportamiento, o cómo tú mismo hablas a través de tu comportamiento de ese Padre. Y fíjate que esto era bien importante en la antigüedad. Bueno, ahorita se ha perdido mucho eso, pero antes las cuestiones de los apellidos, las cuestiones de la honra del apellido era tomada de una manera muy seria, muy, muy seria, ¿verdad? Cómo
los Martínez vamos a estar metidos en drogas, como los Covarrubias o como los Góngora o como los Ramírez, me explico, había este cuidado, o sea, el cuidar la honra del apellido, pero obviamente el apellido del padre en este caso. Este caso el apellido del padre, porque el padre es el que se hace, ¿cómo? Yo no te enseñé eso. Había esta cuestión de, yo no te enseñé eso, tú como hijo, ¿por qué andas haciendo esto? Si yo como padre no te enseñé tal o cual cosa. Entonces, antes existía esta honra, esta dicha hacia el padre. Y incluso si había un hijo medio rebelde, lo que hacía el hijo es que se iba lejos, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, él sabía que el honra era él, dice que él agarró las cosas que tenía y se fue lejos a vivir perdidamente. Obviamente en lugar donde no lo conocieran, donde no lo distinguieran, donde, no es el hijo de fulano de tal. Y en las colonias sí pasa todavía, en algunas, es el hijo de doña fulana, anda bien marihuano, anda bien drogado. ¿Cómo podemos nosotros manchar el nombre de nuestra familia, de nuestros padres, a través de nuestros comportamientos? Y en este caso, cuando Jesús menciona, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, esta Padre te santifica. ¿Cómo santifico el nombre de Dios? Pues a través del testimonio. ¿Cómo hablo de Dios? A través de mi boca, pero también a través de mi testimonio. El cine de oro de México, el que se le denomina cine de México, ahí yo siempre rescato, hay cosas muy interesantes, y una de ellas era como una película, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Para mí todas se parecen, ¿no? Pero era una escena donde el maestro manda a llamar a los papás de dos niños porque tuvieron un conflicto, un altercado, y uno de ellos le dijo que era un hijo de un mecánico mugroso. Entonces el papá de ese niño que ofendió al otro niño, ¿no?, va y le dice que ser mecánico no es de mugroso, sino es un trabajo honroso y que le debe pedir disculpas. Entonces, ese tipo de escenas, cuando yo veo, digo, órale, o sea, imagínate, si tú en el siglo XXI, ¿no?, llevas a tu hijo y que tuvo un altercado y que por culpa de otro niño llevan a tu hijo a digamos, a declarar o a pedir perdón, muchos de los papás explotarían. ¿Cómo le va a pedir perdón a mi hijo? No se debe humillar. Entonces, claro. Y hay todo un cambio totalmente de cosmovisión social, ¿no?, actualmente, porque en efecto, ¿no?, había ese tipo de engendrar valores, ¿no? Y te iba a decir, hace rato que mencionaste, pues esas son las oportunidades para que se engendren los valores de los padres. O sea, creo que los conflictos, lejos de verlos de que, ¿cómo mi hijo? Es el momento de decir, hijo, ven, vamos a platicar y te quiero decir lo que yo pienso acerca de esto. Por ejemplo, yo tuve una plática con mi hijo, no lo quiero ventanear porque lo es bien sentidito, Juliancito, pero un día le dije, oye, le dice a tu mamá que vas a llegar a las 10, llegas a las 10:30, 11. Y tuvimos que tener la charla de el valor de tu palabra. Le dije, hijo, se te va a hacer un hábito ser así toda la vida. ¿Qué gente va a querer hacer un negocio contigo? ¿Qué persona va a querer hacer un trato contigo? Porque no tienes palabra. Y yo, mi hijo, se retorcía en el sillón, mi hijo. Le dije, ¿crees que estoy exagerando? Y dice, no, papá, tienes razón. Tienes razón. O sea, tienes que cumplir lo que dices. Llega 10 minutos antes. Y si no, tienes una emergencia, habla. Pero no hagas como que si nada pasó. Pero ya había pasado varias veces y le dije, no puede. Entonces yo creo que estas áreas son de nosotros como padres, tenemos la oportunidad de engendrarle un valor a nuestro hijo y decirle, hijo, esto no es así, tienes que tener un valor de lo que tú dices. Al rato, ¿qué va a decir la gente de ti? Que eres chismoso, que mientes, que te gustaría tener esa reputación, ¿verdad? Entonces, pues platicamos y bueno, se alineó. Gracias a Dios hubo un alineamiento ahí. Y aquí hay otro problema, ¿no? Sería todo, digamos, o habría más esperanza si fuese así todos los papás, pero el problema es que los papás tampoco ya no quieren ser así, ¿no? Que evitan la confrontación. Hoy en día muchos papás evitan. Ven el área de oportunidad y al final se hacen de los ojos ciegos o simplemente pasan desapercibidos, ¿no? Entonces ese es un grave problema porque dicen, no, son las nuevas generaciones. Ves a tu hijo que está en la azotea, no sé por qué sea la azotea siempre donde muchos de los jóvenes se ponen a fumar marihuana y algo tienen las azoteas.
Y entonces, ves a tu hijo y lo sabes, y aún así tú piensas que, bueno, es algo de chavos, ya es algo que lo hacen todos. No, o sea, la verdad es que es un hábito que se puede desencadenar. Otro hábito más fuerte. Entonces yo veo ya una permisividad. Permisividad. Entonces los papás se han vuelto permisivos en muchas de las cosas, ¿no? Incluso no voy a decir que para nada fue mi generación la mejor. Yo creo que ha sido también de las que más en picada han ido, ¿no? En los últimos años. Pero uno puede recordar y decir cuánto, en qué tiempo, ¿no? Tú le prestabas, por ejemplo, un carro a un hijo para que se fuera a tomar, ¿no? Mi padre me decía que eso prefería mejor comprarme un ataúd que hacer eso, ¿no? Wow. Porque era una forma de orillarlo a hacer algo que va a perjudicar a su vida. Entonces hoy hasta le compran motos, ¿no? Para que anden sobre la avenida, ¿no? Del aeropuerto y sin casco. Entonces yo no entiendo en qué consiste. Claro, muchos de ellos, por no decir que a lo mejor la mayoría, porque no tengo un dato o una estadística que lo pueda comprobar, no tienen por eso una figura paterna, ¿no? Y por lo tanto pues hacen ese tipo de cosas. Pero los que sí, ahí sí yo me quedaría y trataría de analizar cómo es que los padres se han vuelto tan permisivos, ¿no? En ese tipo de cosas. Okay. Yo quiero rescatar esto, ¿verdad? Quiero rescatar lo siguiente. Quiero rescatar la situación de que si tú creciste siendo un padre, Jesucristo presenta a Dios como ese padre, ¿verdad? Y que hace una obra pues prácticamente completa. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, me gusta mucho el texto donde hace esta diferencia. Pues yo quiero pensar que fue el apóstol Pablo quien lo escribió. Dice, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y dice, estos aunque sea lo hacían por un tiempo, dice, ¿cuánto más no obedeceremos al Padre de las luces y aceptaremos su disciplina para que a través de él seamos participantes también de su gloria de él? Entonces, lo parafraseé, ¿verdad? Pero está en Hebreos capítulo 12. Entonces, cómo los padres, a pesar de cómo eran, dice, les venerábamos. Yo me recuerdo mucho, ahorita que hablaste del cine de oro, pues me quiero acordar de La Oveja Negra, la película de Soler, con Pedro Infante, pero ahí era algo muy extremo. O sea, el padre andaba con mujeres, le hacía adulterio a la mamá y él tenía que callarse, lo humillaba enfrente de los amigos de la cantina, lo cacheteaba, y vemos ahí que al final de cuentas, ¿verdad? Al último él se revela y le dice, padre, ya estás viejo, ya tienes esto, y ahí tiene un accidente. Al final de cuentas se reconcilian, ¿verdad? Porque creo que esta parte de la paternidad nos da una autoridad, pero tenemos que tener cuidado cómo manejamos esa autoridad, cómo la manejamos. Y la autoridad puede ser, fíjate, la autoridad puede irse a ciertos extremos. O se puede hacer abusiva, anarquista, o puede ser una autoridad, ¿cómo se le llama esta parte donde es cuachalota, que permite? Arbitraria, o sea, está bien. Y que es lo que ocurre en algunos estados de nuestro país. La autoridad no establece el Estado de Derecho. ¿Y qué ocurre con la sociedad? Se pierde, todos hacen lo que quieren, lo que se les pega la gana. Entonces la autoridad, siendo tú padre, tú tienes una autoridad. Tú teniendo una autoridad, tienes que saber cómo manejarla. Y en el caso de algunas hermanas de iglesias que no tengan la parte de la paternidad, pues en este caso estas hermanas tienen que recurrir a la autoridad bíblica. ¿Qué haría Dios en mi caso, yo como madre? Para yo no hacer este aspecto de romanticismo de que voy a hacer la función de padre. No, la madre nunca va a poder ser padre y la padre no puede ser madre. Siempre va a quedar una necesidad. Sí, ¿no? Definitivamente. Sí. Y claro, el ejemplo más claro es, como lo había mencionado anteriormente, el Padre Nuestro, donde vemos cómo esa oración, ¿no?, cubre con cada detalle una necesidad del hombre, ¿no? O sea, cubre, por ejemplo, el pan, cubre, por ejemplo, la cuestión del nombre, ¿no? De honrar. Wow, me gusta lo que estás mencionando, hermano. Sí. De la protección, ¿no? Porque al final pide en la oración, ¿no? Padre, líbranos del mal, ¿no? O sea, líbranos del mal. Y no solamente del mal externo, sino del mal interno. Sí, lo menciona, las tentaciones. Las tentaciones, ¿no? Que se habla, pues, a algo relacionado a nuestro pecado. Entonces, vemos cómo el... Pero todo vinculado
a no ofender al Padre. A no ofender al Padre. Porque, ojo, es bien importante este dato que voy a dar. Cuando Cristo viene y cuando Cristo le dice a los apóstoles, vosotros oráis así, Padre nuestro, eso no estaba permitido en ese tiempo. Eso, ojo con ese dato. Entonces Jesús trae esta revelación de decirle a los discípulos, ustedes vean a Dios como un Padre. Como un Padre. Incluso cuando a Jesús lo están condenando, se le acerca el sumo sacerdote y dice, te conjuro que me digas si eres hijo de Dios. Y entonces Jesús dice, tú lo has dicho. Y entonces él se rasga la vida y dice, blasfemó. Ha dicho que es hijo de Dios. O sea, hizo a Dios un humano, un padre. O sea, como las ideologías de Zeus cuando se metía con una mujer. Entonces, pero no. La realidad es que Jesús trae esta revelación de decirnos, nosotros podemos acercarnos a Dios como un padre. Cuando hablaba sobre cómo el Antiguo Testamento tocaba a Dios como padre, obviamente el Antiguo Testamento lo toca por ciertos roles en específico, ¿no? Y pocas veces y de manera muy así, no tenue. Pero si pusiéramos la perspectiva del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento afirma la paternidad, en ese caso el cristiano, con el Padre como partícipe de la naturaleza divina, algo que es impensado en el Antiguo Testamento. Por eso el estatus no de paternidad, en este caso del Padre, nuestro Señor Jesucristo, es distinta categóricamente, porque ahora no solamente no es como un rol o una figura, sino ya también es una cuestión de la participación de la naturaleza de Dios. Ojo con esto, ¿no? Para no meternos porque quería más o menos ahí profundizar, ¿no? De lo que estábamos hablando. No quiere decir que somos dioses juniors. Por eso hablo de participar. A diferencia de Jesucristo, que Él tiene una relación filial de padre e hijo con el Padre, pero lo tiene por naturaleza, nosotros por participación. Okay. Fuimos incrustados. Ahorita que mencionaste esa filiación, me gustaría que explicáramos a la audiencia, a los que nos escuchan a través de la radio, cómo se da este vínculo. Porque la Biblia lo explica. O sea, no es un salto hasta así de fe, de manera loco, sin paracaídas. La Biblia sí explica cómo se da este vínculo. Porque nosotros sí nos podemos vincular. Y de repente también aquí tirar un bocadito en el sentido de que de repente el querer ver a María como madre de nosotros, no encontramos ese vínculo, no lo encontramos. Pero en el Padre sí lo encontramos, y lo encontramos a través del Hijo. Este vínculo que se da de afiliación. A través del Hijo, y obviamente esa línea conductor, ¿no? Del Hijo hacia el Padre, hacia nosotros, es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, como va cambiando, regenerando nuestra naturaleza, nos hace más a Jesucristo, o sea, nos hace más como al Hijo de Dios. Sí, Juan 1:11 dice, ¿verdad? Lo menciones, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, dice, pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ahí se da esta vinculación. Esta fraseología es bien clara, bien entendida. Sin embargo, de repente, el querernos vincular, como por ejemplo nuestra madre tierra, otro concepto que tenemos. ¿Cómo te vinculas con la tierra? O sea, ¿cómo tú te vinculas con la tierra? Es que vengo del polvo, sí, pero ¿cómo te vinculas? ¿Cómo te afilias a eso? Sin embargo, con el Padre sí hay una explicación de cómo nosotros podemos llegar y tomar al Padre como Padre, en este caso, que es a través del Hijo. Del Hijo, sí, y lo importante también que es, por ejemplo, la persona del Espíritu Santo. Porque al final el Espíritu Santo, como dice la propia Escritura, es lo que más, digamos, lo que conoce a profundidad al Padre. Y ese Espíritu Santo está con nosotros. Entonces hay esa línea, yo siempre hago como ese ejercicio mental, ¿no? De que ya no es de que solamente Dios es nuestro Padre como una figura, sino cuando algo acecha a nuestra persona, Él como Padre y como imagen, ya en cierto sentido, ¿no? De Él acciona, ¿no? Él nos cuida, nos protege, Él nos cuida porque es manchado. O sea, fíjense, quiero concluir con esto, ¿no? Hay algo más poderoso que la genética. Hay algo más poderoso que incluso digamos, la procreación emocional y psicológica. Algo de lo que es más poderoso es lo espiritual. Si compartimos el mismo espíritu que Dios, estamos mucho más unidos a Dios. De hecho, el texto que acaba de poner aquí el hermano lo aclara, porque
Y aquí ya involucra al Espíritu Santo. Ya no nomás la parte, no la filiación nomás a tres por el Hijo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Ahí lo que mencionabas. O sea, no solamente la cuestión genética, ni de voluntad de carne, no, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si nos vamos adelante, el mismo Juan capítulo 3, cuando platica con Nicodemo, le dice, tiene que ser del agua y del Espíritu. Entonces ya viene esta filiación muy clara, esta fraseología que usa Juan, en la cual nosotros nos podemos decir, yo tengo acceso a esa paternidad de Dios sobre mi vida por el Hijo y por el Espíritu. Y por lo tanto tu Padre pelea por ti, te cuida, te provee, y algo que no nos gusta nos disciplina, ¿no? Pero ya lo hace desde su propia naturaleza, o ya lo hace desde, digamos, de la naturaleza que nosotros participamos con Él. Porque, a ver, uno, a lo mejor, un cristiano muy, aparentemente muy ortodoxo va a decir, ¿cómo que somos parte de la naturaleza de Dios? Lo dice la Escritura. Somos partícipes de la naturaleza divina, y eso hay que entenderlo a cabalidad, porque si somos partícipes de la naturaleza divina, entonces estamos muy unidos a Dios. Así es. Íntimamente unidos. Así es. Y eso no lo logra el ser humano. Fue Exacto. Dios quien dio esta forma de afiliación y de vinculación con la divinidad. Entonces, hablando acerca del Padre Nuestro, en el Padre Nuestro prácticamente abarca lo que un padre tiene que hacer. Un padre provee, y lo que nosotros tenemos que pedirle al Padre. Dice, piden el pan nuestro de cada día, y también la cuestión de las relaciones entre nosotros como hermanos, porque ¿qué padre le gustaría ver a sus hijos andar peleando, andarse moqueteando, andarse de golpes? Ninguno. Por eso los pleitos en las iglesias es la señal más clara de que probablemente, ¿verdad?, hay un abandono ahí, ¿sí? Cuando ya hay un pleito, ya no hay un respeto, porque eso es la señal, el pleito entre hermanos es la señal de que Dios está por ahí en un lugar donde ya no debe de estar. Porque nunca un padre va a querer ver a sus hijos peleando, y por eso menciona esta cuestión. Si tienes, perdona a las ofensas de los demás, como también yo te perdono las ofensas las tuyas. Y después dice, y las deudas también, como yo te perdono vuestras deudas. Entonces hay un cierre ahí fuerte, una amalgamación así, donde cierra fuerte y dice, esta es mi paternidad hacia ustedes. Y que está implícito que Él pone primero el ejemplo. Claro. Es decir, Él perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, y por ende, como lo ha hecho, pide que entonces repliquemos su conducta. Y termina diciendo, hablando de la disciplina, está diciendo, porque si vosotros no perdonáis a los, tampoco vuestro Padre. Y entonces, ahí está la parte de la disciplina. O sea, yo no te puedo permitir esto en mi casa, en mi hogar, en mi vida, ahorita en este caso, tú eres el templo de Dios, tú eres el templo del Espíritu Santo. En este caso, Dios no te va a permitir que estés en pleito con las demás personas, porque Él me dice, si tú no perdonas, yo tampoco te puedo perdonar. Sí. Que tienes que perdonar, ¿sí? Y ahí está la disciplina. Y volvemos al libro de Hebreos. Hebreos lo dice claramente, dice, porque qué padre, dice, si vuestro padre se deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sois bastardos. Sois bastardos, sí. Dice, pero te disciplina el padre como al padre, al hijo a quien quiere. Dice, pero si te dejas sin disciplina, entonces ya no eres hijo. La disciplina es parte de ser hijo. La disciplina en nosotros como cristianos. Y aquí muchos cristianos que de repente están en disciplina. Alégrate, porque es parte del amor de Dios. Te rompo la patita porque te quiero. Preocúpate cuando el padre no te dé absolutamente ninguna atención. Te deje ahí como diciendo, haz lo que tú quieras. Es que, y eso es en la vida práctica, esto es comprobadísimo. La persona que te ama te la hace de emoción, ¿no? Claro. O sea, tienes conflicto, tensión, ¿no? Pero cuando hay una indiferencia grandísima, pierde el interés. Y ese dato que es, hermano, es bien importante, porque muchas personas incluso se enojan con el cónyuge, porque el cónyuge, oye, ¿quién te llamó? Y esto, y el otro se molesta. Mira, quizá el cónyuge no te lo está diciendo de la manera, a lo mejor la más correcta, pero lo que te lo está diciendo es amor, es una preocupación, porque no quiere ni nada así. Igual en la relación, padre-hijo. O sea, si el padre ve que tú estás viviendo de una manera que no, te va a disciplinar, nos va a disciplinar. Él no nos va a dejar pasar por alto eso, ¿verdad? Porque su naturaleza divina ingiere santidad.
Sí, Dios es santo. Aparte que la disciplina previene un mal mayor. Así Como es. en la vida práctica, o sea, si el papá no te deja salir con ciertas personas, no lo hace porque, digamos, por su propia intelecto o por su propio razonamiento, lo hace porque te quiere prevenir de un mal mayor. Todo al final de cuentas, igual en la vida práctica, todo lo que duele es bueno, ¿no? O sea, al final todo lo que bueno es bueno. Sí. Vas al gimnasio, vas a correr o te preparas en la escuela, hay un desgaste, hay un dolor, hay un sacrificio. Toda disciplina, todo sacrificio resulta en un producto mejor. Y aquellas cosas que son tan inmediatas y tan, digamos, con un tremendo catarsis son las más destructivas. Placer momentáneo y rápido. Placer momentáneo y rápido. La gente quiere eso y es destructivo. Y ahí estamos de acuerdo, yo creo, hermano, que es lo más destructivo que hay. Sí. Si vamos con una droga que es potente en el momento, es lo más destructivo que hay. Sí. Si hay el placer sexual, vas a agarrar cualquier tipo de enfermedad, etcétera. Entonces, todo lo placentero en el momento, sin esfuerzo, resulta en un mal, ¿no? Sí, la mayoría, yo creo que pues nosotros fuimos a la secundaria, fuimos curiosos y lo que sea, y de repente quién de nosotros en nuestra juventud queríamos el amor de una mujer, y en lugar de esperarnos a casarnos, vamos a un bar y vamos a pagar por amor de una mujer. Pero yo recuerdo una vez un amigo que estaba bien espantado porque pensaba que tenía SIDA. Andaba bien preocupado, y por ahí uno le empezó a decir, oye, es que dicen que tienes, no, pues más se agüitaba. Entonces, ¿qué necesidad tenía realmente de vivir una incertidumbre así tan fea? Me explico, porque ocurrió un accidente en el momento de la relación y era una cuesta espantoso para él. Sí, andaba haciéndose pruebas, andaba bien preocupado. Y obviamente a esa edad, pues la cosmovisión del mundo, como lo ves, no es igual que ya de un adulto, ¿sí? Entonces todo lo que es momentáneo y hasta pagas por hacerlo, me explico, pareciera ser que es lo mejor, pero no. Sí, incluso a lo mejor algo como los impulsos. En mi caso, yo creo que algo que más he batallado es con los impulsos, ¿no? Eso me cuesta porque desde siempre nunca se me puso un alto con el maestro. A lo mejor, ¿no? Si repruebas, me vas a reprobar, repruébame, ¿no? Y ahora pasa lo mismo. Tengo que mesurarme en mi trabajo para poder lidiar y dialogar, ¿no? Con las personas, con el jefe, ¿no? Entonces, créanme que si no atendemos eso desde un inicio, madurez, el hábito al final te va a conducir a que te va a costar y ya vas a llegar a una edad, ¿no? Incluso 40, 50, 60 y te va a seguir costando. Hablando de la paternidad y cerrando, yo en cuestión de mi participación, ya son 8:56, quedamos que hoy íbamos a estar hasta las 9, ya casi nos estamos despidiendo. Me gusta mucho el texto que usa Pablo acerca de cuando usa el término Abba Padre. ¿Qué tal? Y ahí de repente hay un debate que quiere decir que le pueden ser el papito mío o así, ¿verdad? Yo soy de los que pienso que debe haber una reverencia. Yo siempre he dicho, no, es un padre, ¿verdad? Padre mío, el término padre mío me gusta. Yo creo que para mí es más que suficiente. Como de repente querer romantizar a Dios y verlo como, ay, mi papito y así. Y creo que se puede distorsionar. Creo que se puede distorsionar, ¿me explico? Y que creo que, rápidamente, creo que, hermano, hay momentos, ¿no? A veces uno está sufriendo, a veces hay un malestar y dices, papito, o sea, no tienes ni que siquiera forzar ni maquillarlo, muy ¿no? Muy cierto. Eso, fíjate que cuando tienes una relación muy natural con Dios, platicas, te puedes levantar riéndote con él. A mí me ha pasado que me levanto carcajeando a veces, pues, ¿qué tienes? Le dije, no, pues me dio risa esto, estaba orando y me dio risa esto. Entonces, cuando tú tienes una relación con el Padre, ¿verdad? Y como Cristo dice que la tenemos que tener y que dice que nosotros nos debemos dirigir a Dios así. Él dijo claramente, ustedes se van a dirigir a Dios así. Le van a decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Sí? Entonces esta forma a mí me consuela saber que Dios escucha, y el milagro, hermano, asombroso de saber que Dios puede hablar con nosotros a través del Hijo. Y que cuando uno platica con Dios, ¿no? Y piensas, híjole, es muy grande a lo mejor, o no sé si me escucha, pero cuando se traduce eso en lo que pasa en tu vida, ¿no? Tú ves
la mano de Dios. Muy cierto. Ves la mano providencial de tu padre, ves que siempre ha estado ahí, ves que había miles de peligros que tú a lo mejor no los pudiste vislumbrar y que de repente llegas a conocer y dices, wow, lo que me ha salvado Dios, ¿no? Muy Ves, cierto eso, ves miles de decisiones y las decisiones que siempre he tomado han sido conducidas por Dios, ¿no? Entonces, hay una innumerable cosas de las que Dios no se ve y le oramos y pensamos que no está ahí, pero cuando se nota el efecto de la presencia de Dios, dices, gracias, Padre. La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? La paz que Cristo dijo, ¿verdad? Esta paz que no la da el mundo, ¿verdad? Que viene de Dios, es una paz divina, es una paz que la Escritura dice cuando los caminos del hombre son buenos, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces esta parte de la paz, de la tranquilidad, de saber que estoy en paz con mi Padre, saber que estamos a cuentas y que saber que no solamente estamos a cuentas, sino que tenemos una relación del diario vivir, esa paternidad y ese vínculo donde se cierra esta parte de la familia espiritual. Ahora nació en el corazón de Dios. Yo despedirme nada más, hermano, con la turbulencia que hubo hace unos días sobre la Tercera Guerra Mundial y incluso muchas iglesias, para mí fue sorprendente, involucradas en este show mediático, ¿no? Y yo pensaba decir, pues tenemos a un Padre, ¿no? Que nos va a proteger, que nos va a cuidar y al final el que va a imponer su voluntad va a ser ese Padre Celestial. Entonces, ver que también los efectos de este mundo mediático que se globaliza a través de las redes sociales, pues que puede ser un show mediático y que al final tu Padre va a estar siempre ahí cuidándote y que ninguna decisión que tome cualquier persona en este mundo va a estar por encima de la voluntad de Dios. Claro. Bueno, pues estamos llegando ya al final, son las 9 de la noche, este día nada más vamos a tener una hora. Yo lo único que te puedo decir es de que si tú careciste de un padre o careces de un padre, no te preocupes. Yo creo que en la revelación que Cristo nos trajo es más que consolador saber que tienes un Padre y no necesitas tocarlo, no necesitas agarrarlo físicamente, que espiritualmente Él va a llenar esos espacios que tú tienes en tu vida, que no eres un huérfano, que no eres un hijo de la casualidad, naciste en la mente de Dios antes de nacer en el corazón de tus padres y fuiste planeado por Dios. Estás aquí en la tierra porque Dios así lo permitió y Él ahora quiere hacer un vínculo contigo. ¿Cómo hacerlo? Pues arrepiente de tus pecados, deja la mala vida que estás llevando y vea la afiliación a través del Hijo. Y la Escritura dice, y el que le recibe al Hijo, Jesús le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Pues fue un placer estar aquí con ustedes, escuchas, y busquen a Dios por medio de Jesucristo para que tengan ese Padre incondicional, ¿no? Bendiciones. Bendiciones, que Dios les bendiga. Se nos despedimos con el tema musical, a ver si lo pudiste, ¿sí lo encontraste? Bueno, vamos a despedirnos con ese tema. Yo se los recomiendo, es un tema que escribió nuestra amiga Pilar Romero, que ahorita vive creo que en Texas. Y por ahí ese tema acerca del padre, ella fue abandonada y le compuso esta canción. Ahí se los dejamos para que la escuchen.